Dos, tres, ya. Listo. Hola a todos y bienvenidos a este podcast que decidimos llamar Acercándonos a la Traducción, un puente para una verdadera comunicación. Mi nombre es Juliet, su entrevistadora de confianza y les estaré acompañando el día de hoy en este episodio. Como ya les adelantamos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante que suele pasar desapercibido aunque esté presente todo el tiempo en nuestras vidas: la traducción. Pero no solo como cambiar palabras, sino como un proceso mucho más complejo que conecta idiomas, culturas e incluso abre nuevas posibilidades para eliminar barreras en la comunicación. Para ello tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Patiño, un estudiante de primer semestre de la carrera profesional de Interpretación y Traducción de Lengua de Señas Colombiana del ITM. Hola, ¿cómo estás? Te agradezco la invitación y espero poder compartir con todos algo de lo que he aprendido sobre la traducción en mi proceso formativo. Listo, para empezar con este espacio quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es la traducción? Bueno, cuando uno suele pensar en traducir, normalmente imaginamos que es simplemente pasar palabras de un idioma a otro. Pero en realidad la traducción es transmitir un mensaje con sentido, ya sea de forma escrita, oral o incluso, en nuestro caso, en lengua de señas. En pocas palabras, es decir, que no solo se trata de palabras, valga la redundancia, sino de transmitir ideas, intenciones y significados. Y bueno, Juan, ¿para qué sirve la traducción? La traducción cumple varias funciones importantes. Algunas de ellas son: permite que las personas de diferentes países se entiendan, ayuda a compartir conocimiento y conecta culturas. Por ejemplo, gracias a la traducción podemos leer libros, ver películas o aprender cosas que originalmente estaban en otro idioma y no podríamos entender de otra manera. ¡Qué interesante! ¿Cómo se hace una traducción entonces? Bueno, el proceso es muy complejo, pero para no entrarnos en cosas complicadas podríamos hablar de algunos pasos básicos. El primero es como entender el mensaje original. Luego es pasarlo al otro idioma de forma clara. Y finalmente hay que revisarlo para asegurarse de que tenga sentido. Ok, entonces debe haber tipos de traducción, ¿sí? ¿Me los podrías nombrar? Claro, pues no todas las traducciones son iguales. Digamos que cada una responde a una intencionalidad o a una utilidad. Por ejemplo, algunas son literales, es decir, traduzco palabra por palabra. Otras son más libres, adaptando el mensaje al contexto. De acuerdo a donde lo leemos, de acuerdo al país, el lugar, pues puede ir transformándose. Y también están unas traducciones que buscan que el receptor entienda perfectamente, aunque cambie la forma del mensaje, como facilitar esa comprensión, por así decirlo. Wow, suena muy interesante. Ahora, algo que me genera curiosidad es ¿cuál es la importancia de la cultura en los procesos de traducción? Bueno, me alegra que hagas la pregunta. Siento que hablar de cultura cuando hablamos de traducción es algo que no podemos dejar de lado. Porque una misma palabra o expresión puede significar cosas diferentes dependiendo del país o del contexto. Por eso, para ser un buen traductor, no solo es importante saber el idioma, sino también entender la cultura desde donde uno se está parando. Claro, eso tiene tanto sentido, depende del lugar desde el cual estemos hablando. Y bueno, Juan, para terminar quiero preguntarte, ¿qué piensas de la traducción como profesión? ¿Tú te estás formando en ello? Bueno, yo considero que ser traductor o intérprete no solo es hablar dos idiomas. Se necesitan habilidades, práctica y formación para tomar decisiones correctas y transmitir de la manera más adecuada un mensaje. Eso sí, sin dejar de lado la dimensión ética del mismo, respetando el sentido que tiene desde la fuente y expresándose en la meta. Por eso es considerada una profesión especializada. Bueno, me encantó charlar contigo este rato. Creo que pudimos aprender muchas cosas. A modo de cierre, ¿quisieras darnos unas palabras? Bueno, quisiera primero hablarles de un caso que tuve, ahí así corto, y es que pude ver los videos de una profesora de Guatemala, el cual su nombre del canal de YouTube se llama Becky Sandy TV. En el video pues se puede observar muchas dificultades que enfrentan las personas sordas en la cotidianidad y que me permitieron reconocer la importancia que adquiere la labor de los traductores en esos escenarios, además de lo importante que es una formación rigurosa y ética de nuestra profesión.
También lo importante que es la traducción como un proceso que implica no solo la transmisión de un mensaje de un idioma a otro, sino el entender una cultura, unas expresiones, unos contextos y realizar la traducción siempre de forma situada. En conclusión, traducir no es copiar palabras, sino interpretar ideas y adaptarlas para que otras personas puedan entenderlas. Es un puente entre culturas que hace posible la comunicación en un mundo diverso. Bueno, gracias por escucharnos